Sean todos bienvenidos. Primeramente, bueno, para aquellos que no nos conocen, les vamos a presentar un poquito cuál es nuestra actividad, digamos, como grupo, digamos. Nosotros somos un grupo de laicos, ¿no? Católicos, profesionales dedicados a temas relativos a la educación, digamos, ¿no? Eh, El centro, digamos, se llama justamente Centro de Estudios Educativos Rigans Montes, en honor a aquella lección inaugural de Santo Tomás de Aquino como Magíster in Sacra Página, en la cual comenta un versículo del Salmo 103 que reza: tú das de ver a las montañas de tus altas moradas, del fruto de tus obras se sacia la tierra. Además de eso, digamos, nosotros tratamos de difundir en medio de esta visión realista, digamos, de la educación, por las redes sociales y las conferencias, y además, y principalmente, digamos, en algo, se puede decir, un poquito más académico, a través de la revista Quinas, que están invitados a enviar, si tienen algún artículo referidos al tema. Este año hemos elegido como tema, digamos, la educación en la encrucijada actual, ¿no? ¿Qué aportes nos puede dar una mirada, digamos, realista, digamos, de la educación ante la problemática que tenemos en la cultura en general, pero específicamente, digamos, en el ámbito, digamos, de la educación? Bien, vamos, antes de presentar a nuestro expositor, comenzar, digamos, con una oración. No sé si la van a poner en la placa. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, venimos a vuestra presencia y nos encomendamos a vos con todo fervor. No desechéis nuestras súplicas, ante bien acogidas propicios y dignados a acceder a ellas piadosamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, antes de presentarles al doctor, les voy a decir, digamos, cómo va a ser un poco la dinámica, digamos. El doctor va a dar su exposición y después de la exposición tendremos unos minutos, digamos, para hacer un par de preguntas sobre la temática. Ahora mismo les voy a presentar al doctor Ernesto Alonso. Ernesto Alonso nació en la provincia de Mendoza, realizó sus estudios secundarios en dicha provincia y obtuvo su grado académico en Ciencias de la Educación y Psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la Universidad Católica Argentina, con sede en Mendoza. Se desempeñó como becario del CONICET en el Centro de Investigaciones Cuyo y perfeccionó en Psicología, Lenguaje y Comunicación tanto en Italia, Roma, como en el Grupo de Discurso y Retórica en Inglaterra. Desde hace años reside en la ciudad de Buenos Aires, donde se ha desempeñado como docente en nivel secundario y universitario. Actualmente es profesor de teoría social en diversas carreras de la Universidad Católica Argentina y director general de una institución educativa del medio. Coautor de 5 libros sobre temas de psicología, de medios de comunicación y de ciencias sociales para nivel primario,
además de haber publicado diversos artículos sobre dichos temas en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es miembro de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, sección Argentina. Bueno, desde ya, doctor, muchísimas gracias y estamos atentos a sus palabras. Bien, muy bien. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Buenas noches a todos. Me había desacostumbrado ya a dar clases de forma virtual, de modo que esto es un ejercicio de reconversión a la virtualidad. Espero que me escuchen bien. No sé si me escuchan bien todos, más o menos, ¿sí? Bueno, tomo el pulgar levantado de Diego como una expresión de la voluntad popular, digamos, de todos los que están ahí, de todo el público que está presente. Bien. En realidad yo he titulado esta presentación con el título de Enseñanza y Aprendizaje en Santo Tomás de Aquino. O podríamos decir la teoría, en general, la teoría de la educación en Santo Tomás de Aquino. He dividido mi exposición en dos grandes partes. Una primera parte es un intento de conceptualizar distintas nociones de educación que nos propone Santo Tomás con un, espero, rápido, aunque preciso recorrido por algunos pasajes del corpus tomístico. Y en la segunda parte quiero dedicarme más especialmente al análisis de la relación de enseñanza-aprendizaje o maestro-discípulo, tal como Santo Tomás la explica o la desarrolla en los 4 artículos que componen la cuestión 11 de Magistro, que compone la cuestión disputada de Veritate. Y después, bueno, algunas conclusiones generales. Ese sería el orden en el que tengo más o menos articulada la presentación, ¿no? Lo primero que conviene decir es que, propiamente hablando, no hay en Santo Tomás una teoría pedagógica o una doctrina acerca de la educación sistemáticamente formulada en algún tratado de su obra, excepto, como dije, el de Magistro, ¿no? Ella, o sea, la teoría pedagógica de Santo Tomás, la doctrina de la educación, en todo caso resulta derivada de la reflexión filosófico-teológica general sobre determinadas cuestiones que se propuso nuestro santo doctor. En palabras del doctor Enrique Martínez, en su libro Ser y Educar, Fundamentos de Pedagogía Tomista, dice Martínez, Santo Tomás afirmó los principios fundamentales de la pedagogía tanto desde el dato revelado, o sea, lo que diríamos una teología de la educación, como por medio de la luz natural de la razón humana, una teoría filosófica de la educación, pero lo hizo con ocasión de estudiar otras cuestiones, no propiamente la educación, tal como la entenderíamos o tal como la veríamos nosotros, ¿no? Si se nos preguntara, bueno, si se nos invitara a precisar, señalaríamos los siguientes locus o lugares del corpus tomísticum en los cuales rescatar unos principios para elaborar una pedagogía tomista o, para decir mejor, una pedagogía realista, teniendo a la vista los argumentos de Santo Tomás. Más aún, y esta creo que es la labor que a nosotros, contemporáneos, nos corresponde, integrar algunas contribuciones contemporáneas, en la medida de lo posible, que estén en condiciones de validar aquellos principios doctrinales sobre el maestro, sobre el discípulo y sobre la relación educativa, ¿no? Que esa me parece que es la tarea de aquellos que somos o queremos ser discípulos de Santo Tomás en este tiempo, es decir, hacer un proceso de integración de los aportes legítimos de algunas disciplinas contemporáneas con respecto a los principios de Santo Tomás, que fue lo que él mismo hizo en su tiempo, ¿no? Repasemos algunos de esos lugares a continuación, ¿no? Bueno, como dije, como anticipé, en primer término, Tomás se ocupa del maestro en la cuestión 11, de las cuestiones
de Veritate, precisamente titulada de Magistro, y que está compuesta por 4 artículos. Ya enseguida, en unos minutos, me abocaré a examinar esa cuestión, algunos de los artículos de esa cuestión. En segundo término, tenemos los 2 primeros artículos de la cuestión 117, de la primera parte de la Suma de Teología, en la que considera Santo Tomás las cosas que pertenecen a la acción del hombre, preguntándose en el primer artículo si un hombre puede enseñar a otro, causando en él la ciencia, ¿no? Y en el segundo artículo, si un hombre puede enseñar al ángel. Estos 2 artículos guardan bastante paralelismo con los 2, el primero y el tercer artículo de la cuestión de Magistro, de Santo Tomás. El primer artículo, si puede un hombre enseñar a otro, explicita la relación de causalidad que existe entre quien enseña y quien aprende. Cito a Santo Tomás. Dice, el que enseña produce la ciencia en el que aprende, haciéndole pasar de la potencia al acto, como se expresa el filósofo en un texto de la Física 1.8.32. Santo Tomás cita expresamente a Aristóteles en esta cita que acabo yo de mencionar. El resto del artículo ofrece los elementos esenciales, o algunos de los elementos esenciales de la solución tomista a la cuestión de la causalidad del alumno y de la del maestro en la adquisición de la ciencia y de la virtud. También están presentes allí la cuestión de la relación entre la naturaleza y el arte, la cuestión o la noción de la invención, temas todos que vamos a ver con más detenimiento en el de Magistro, ¿no? Estos textos, es decir, estos textos que estoy citando ahora, están centrados en la cuestión justamente de la causalidad eficiente de la educación. La causalidad eficiente de la educación. Y específicamente en la defensa de la eficiencia principal del discípulo, del alumno, en la adquisición de la ciencia y de la virtud. Es un tema relevante sobre el que volveremos, como dije recién. En tercer lugar, en un registro que deja un tanto de lado el análisis metafísico de la causalidad en la relación enseñanza-aprendizaje, pueden citarse las cuestiones 166 y 167 de la secunda secunde de la Suma de Teología, en las que el doctor Angélico trata acerca de la estudiosidad y de la curiosidad, respectivamente. La primera, la estudiosidad como parte de la virtud de la templanza, es el contenido del artículo 2 de la cuestión 166. Mientras que en la siguiente cuestión se ocupa de la curiosidad como hábito opuesto a la estudiositas. En efecto, Santo Tomás sostiene que puede haber una curiosidad viciosa acerca de las ciencias especulativas, y lo trata en el sed contra del artículo 1 de la cuestión 167. Como también el vicio de la curiosidad se aplica al conocimiento de las cosas sensibles. La estudiosidad regula el deseo natural de conocer algo, moderándolo, y es virtud unida como parte potencial a la templanza. A esta virtud cardinal compete la moderación en el movimiento del apetito sensible, para que no tienda superfluamente a lo que por naturaleza desea. Pero el hombre, siguiendo el hilo argumental de Santo Tomás, por su naturaleza corporal, desea las delectaciones sensibles, los placeres de la comida, el placer sexual, etc. Pero según el alma, tiende naturalmente a conocer, o desea naturalmente conocer, según refiere el filósofo al comienzo de su metafísica, en ese pasaje tan conocido, cuando Aristóteles dice, todos los hombres desean naturalmente saber. Pues bien, la moderación de tal apetito pertenece a la virtud de la estudiosidad. El padre Alfredo Sáenz, entre nosotros acá en Argentina, hace unos cuantos años ya, dedicó un ensayo muy enjundioso, muy bueno realmente, a esta virtud de la estudiosidad. Una de las 7 virtudes olvidadas, como reza el título general del texto en el que el padre Sáenz se ocupa, entre otras, de esta virtud. Y de la mano de Santo Tomás, examinó el padre Sáenz la estudiosidad como virtud, enfatizando su carácter de virtud moral,
por cuanto la estudiosidad ayuda al hombre a rectificar el apetito, aplicando la fuerza cognoscitiva de tal o cual manera a tal o cual cosa. O sea, dicho de otro modo, por una parte, la estudiosidad refrena el deseo natural de conocer las cosas a fin de que no aspire desmesuradamente al conocimiento de ellas, o sea, desordenadamente, sería preciso decir. Pero por otra parte, el mérito de la estudiosidad consiste en cierta vehemencia de la intención ordenada a adquirir la ciencia de las cosas, venciendo la inclinación negligente que evita o evitaría el trabajo que requiere la adquisición de la ciencia. Y de esto recibe esta virtud su nombre. O sea, como virtud está en un término medio, justo, entre, diríamos así, el defecto, que sería la negligencia en aplicar el apetito al conocimiento, al esfuerzo que requiere la adquisición de la ciencia, y el extremo opuesto, el por exceso, el vicio, sería la falta de moderación o el desorden en el apetito por conocer cosas que no sean necesarias o que estén por encima del talento, de la capacidad natural del hombre. Si la estudiosidad es una virtud apta para todo el mundo, de modo especial lo es para quienes hacen del estudio, la contemplación, la enseñanza y la predicación una llamada especialísima o la vocación de sus vidas. Pues es propio del sabio, o del oficio, mejor dicho, intelectual, iluminar allí donde impera la oscuridad. Pero la tarea de iluminar comprende dos dimensiones o dos vertientes, según enseña el mismo Santo Tomás. Y como creo que lo sabemos en general. Primero, la proclamación de la verdad. Segundo, la refutación del error. Lo principal de la enseñanza es la predicación de la verdad. Pero ello no puede ser lo único en el oficio del maestro, puesto que la verdad suele ser impugnada por errores y por adversarios. Y hoy parece haberlos en demasía, digamos, ¿no? Y entonces sería propio del sabio, nosotros podríamos decir del maestro, ocuparse de la refutación de los errores, para hacer brillar la verdad con más fuerza y esplendor, con más pureza y esplendor en rigor. Acá podemos recordar una cita de Proverbios 27:11, que dice: dedícate al cultivo de la sabiduría, hijo mío, y alegra mi corazón, para que puedas replicar a quien me agravia. En cuarto término, continuando con este sumario repaso de los lugares en los que Tomás se ocupa de la educación, apenas una mención, pero vale la pena su lectura reposada y serena, la lección inaugural de Fray Tomás de Aquino, denominada Elogio de la Sagrada Escritura. En realidad es la que conocemos, que ya citó Diego, y que honra a este grupo que me ha invitado, Rigans Montes, es decir, que son las palabras del epígrafe de esta lección inaugural, tomadas del Salmo 103, cuando Santo Tomás inició en la Universidad de París como maestro de teología o maestro o magíster en Sacra Página. Decimos que vale la pena repasar esta lección inaugural, pues ella contiene una profunda enseñanza sobre el valor de la doctrina, que es lo que ha de enseñarse, la dignidad de quien enseña, que son los doctores, diríamos nosotros los maestros o los docentes, y la buena disposición de quien recibe la doctrina, que son los discípulos, los alumnos. Dimensiones todas del acto de enseñar y de aprender. Bien, es verdad que Santo Tomás considera estos elementos en lo referente a la teología, o sea, a la sacra doctrina. Pero creo yo que no cometeríamos un exceso si analogásemos a lo que un buen docente debe disponer para comunicar con sus alumnos en orden a la adquisición del conocimiento y de la virtud. Si nos detenemos un segundo por lo menos en este sumario, en esta lección inaugural, sumariamente, diríamos que, siguiendo a Santo Tomás, que los montes representan a los doctores. Y 4 son los puntos que se deducen de esta comparación. Primero, la altura de los montes y del cielo, por encima de ellos, es decir, el cielo por encima de los montes.
y esto sugiere la elevación de la Sagrada Doctrina. Segundo, la altura de los montes significa la dignidad, que debe ser la de los doctores. De las propiedades de los montes, alti, illuminati, muniti, Santo Tomás extrae las 3 funciones previstas para los maestros de teología: leer, disputar y predicar. O sea, leer el texto sagrado, disputar, que consistiría en el ejercicio de enseñar y refutar el error, y predicar, comunicar la verdad a distintos oyentes, digamos. Tercero, esta metáfora de los montes, nos instruye sobre las condiciones de quienes reciben la enseñanza. Esto es, los oyentes o destinatarios de la predicación. Y 3 son los requisitos del buen discípulo: la humildad, la rectitud y la fecundidad. Cuarto, también el texto ofrece unas indicaciones respecto al orden en que los maestros deben proceder en la comunicación de la doctrina. Bueno, los invito a que lean con detenimiento y aprovechen esta maravillosa lección inaugural de Santo Tomás. Es muy rica para el buen ejercicio de la docencia y para la propia formación como docentes. Bueno, ¿cómo no citar y recordar aquí, al menos de paso, en quinto lugar, la epístola de modo studendi, aunque no sabemos si es legítimamente un texto de Santo Tomás, en la que Fray Tomás proporciona unos consejos a su hermano Juan acerca del modo de estudiar. Son 16 consejos acerca del modo de estudiar, del mejor modo de aprovechar el estudio. Bien valdría recuperarlas, estos 16 consejos, para nuestros colegios secundarios o para nuestros alumnos del colegio secundario y aún para una universidad, a la vista de tantas dificultades y de tantas limitaciones que tienen nuestros adolescentes y jóvenes para afrontar la difícil tarea de leer hoy un texto y de proveerse de las mejores condiciones para sentarse a estudiar. Problemas que todos aquellos que se dedican a la enseñanza en colegios secundarios o aún primarios y universitarios conocemos más que de sobra, ¿no? En sexto lugar, y concluyo con esta revisión, el análisis del fin del sacramento del matrimonio ofrece una ocasión privilegiada, pues Santo Tomás nos regala una preciosa y profunda definición de educación, como quizás no la tengamos en otra parte de su corpus. Estamos hablando del artículo primero, si el matrimonio es natural, es decir, quiere decir de derecho natural, que corresponde a la cuestión 41 del sacramento del matrimonio, en cuanto es un deber natural. Y esta cuestión está en el suplemento de la tercera parte de la suma, que como sabemos, Santo Tomás no escribió de su puño y letra, sino que consistió en unas recopilaciones de otros textos escritos con anterioridad por Santo Tomás. Esta era fue la época en que Santo Tomás, habiendo, digamos, recibido una suerte de una revelación, le dijo a Fray Reginaldo que no quería seguir escribiendo, ¿no? Bueno, pero sin embargo, encontramos allí una preciosa definición de educación a mi modo de ver, ¿no? El matrimonio es natural en cuanto a su fin principal, que es el bien de la prole. Y Santo Tomás sigue a Aristóteles también aquí, al referir que 3 son los bienes que los hijos reciben de sus padres: el ser, el alimento y la enseñanza. Y aquí viene la definición de educación a la que aludíamos hace un momento, ¿no? Cuando expresa, cito: la naturaleza no tiende únicamente a la generación de la prole, sino también a su formación y promoción al estado perfecto del hombre en cuanto es hombre, que es el estado de virtud. Esto está en el corpus del artículo 1 de esta cuestión 41. Es el famoso y bien conocido status virtutis. Como digo, una preciosa definición de educación, a mi juicio, ¿no? Bueno, y a juicio de otros estudiosos del tema de la educación en Santo Tomás, ¿no? Entonces, si resumiésemos lo que hemos
expresado hasta aquí, diríamos que Santo Tomás ofrece una reflexión metafísica sobre este ente particular que es la educación, sobre el ente educativo, que diríamos en términos metafísicos es un accidente de cualidad que perfecciona la sustancia del hombre. ¿Por qué decimos que es un accidente? Porque en realidad la educación, el perfeccionamiento en el que consiste la educación, la mejora o el desarrollo pleno en el que consiste la educación, no consiste en una sustancia, sino justamente ateniéndonos a la explicación aristotélica, no es sustancia, sino accidente que perfecciona a una sustancia que es el hombre. Pero lo hace de este modo particular, no al modo de la cantidad, sino al modo de la cualidad, que es un tipo de accidente que perfecciona la sustancia en el orden del ser, cualificándolo, perfeccionándolo, enriqueciéndolo, diríamos, con un lenguaje más coloquial. Por eso hablamos de un accidente de cualidad que perfecciona la sustancia del hombre y por vía consecuente perfecciona, no, al perfeccionar la dimensión entitativa del hombre, también perfecciona luego la dimensión operativa del hombre, es decir, los actos que cualifican o que especifican las potencias en la consecución de sus objetos específicos. Y es metafísico el examen de Santo Tomás, pues explícitamente se ocupa de la causa eficiente, el agente o los agentes de la educación, y de la causa final del acto educativo, el status virtutis, como anticipamos, como vimos recién. Ambas, o sea, eficiente y final, causas extrínsecas de este ente en particular. Ahora, no menos deja de ocuparse Santo Tomás de las causas intrínsecas, pues no puede afirmarse que no haya una consideración sobre la materia del ente educativo, a saber, el hombre y sus potencias. Y ahí está todo el tratado de Homine, es decir, todo el tratado del hombre, que ocupa buena parte de la primera parte de la Suma de Teología, ¿no? Para probarlo, digo, ¿no? El tratado sobre el alma, sobre la esencia del alma, la inmortalidad, las potencias del hombre, las potencias aprensivas, las potencias apetitivas, todo ese magnífico tratado de Homine sobre el hombre, bueno, esa es la materia de la educación. Y también decimos de la formalidad propia de la educación, que es el perfeccionamiento moral intencional en el que consiste la educación, mediante la adquisición de las virtudes. En efecto, sobre este último punto que acabo de decir, el extenso tratado sobre los hábitos en general, en la prima secunda de la Suma, y la consideración de las virtudes en particular, en la secunda secunde de la Suma, además de la cuestión disputata de virtutibus incomuni, proporcionan otros tantos puntos de apoyo para elaborar una doctrina sobre la formación en virtudes, tanto naturales como sobrenaturales, convenientes para sistematizar un corpus especulativo y práctico también sobre la educación humana y cristiana del educado. En suma, para cerrar este recorrido por el corpus tomísticum, dispondríamos de una magnífica filosofía y teología de la educación, ad mentem, según la mente de la Quinate, fundada en lo que expresamente ha escrito de su puño y letra, de su mano. Bien, hasta aquí, entonces, esta primera parte en la que nos ha parecido conveniente repasar estos pasajes de Santo Tomás de Aquino, aún diciendo que Santo Tomás no es propiamente un pedagogo, tampoco es un politólogo, tampoco es un científico social, no es un psicólogo, pero desde hace mucho tiempo a esta parte, las mejores cabezas en estas disciplinas, en la política, en la psicología, en la pedagogía, han ido elaborando a partir de los principios de Santo Tomás algunas conclusiones importantes y relevantes en estas disciplinas
estas ciencias que acabo de enumerar de manera incompleta, ¿no? Entonces, ahora me gustaría que pasásemos a la segunda parte, que es la relación, el análisis de la relación de causalidad entre maestro y discípulo, precisamente en la cuestión 11ª de magistro, ¿no? Que está, como digo, en esa famosa cuestión disputada sobre la verdad de veritate, ¿no? Conviene decir que Santo Tomás, cuando se ocupa de este tema, tiene presente, por supuesto, el famoso de Magistro de San Agustín. San Agustín también escribió un texto precioso con el mismo título, digamos, ¿no? En otro, digamos, en otra atmósfera intelectual, en razón de la diversa influencia que tuvieron San Agustín por una parte, por una corriente más bien neoplatónica, y Santo Tomás, si bien es cierto que tiene una influencia platónica o neoplatónica, no se puede negar eso, sin embargo, tiene en este texto en particular, y en otros, una impronta aristotélica, claramente, ¿no? Aunque sabemos que no se puede decir que Santo Tomás fuera un aristotélico, en realidad, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque, bueno, Santo Tomás de algún modo no solamente completó, sino también corrigió, mejoró, y elaboró una propia, digamos así, una suerte de filosofía propia, aunque no fuera filósofo, que como dice Gilson, esa filosofía se hace más explícita en Santo Tomás en la medida en que está más cercana a la reflexión teológica de Santo Tomás, que fue casi siempre, por cierto, porque el oficio propio de Santo Tomás fue el de ser teólogo. Lo primero que llama la atención de Santo Tomás es que la consideración sobre el acto de enseñar y de aprender está articulada en el contexto de la reflexión sobre la verdad y sobre su conocimiento. Eso es lo primero que, bueno, que sorprende a una mente contemporánea, ¿no? La cuestión 11, como dijimos, ¿no? El primer artículo, el de Veritate, está compuesto de 4 artículos. Perdón, la cuestión de magistro está compuesta de 4 artículos. El primero de ellos se ocupa de investigar si un hombre puede enseñar a otro y llamarse maestro, o esto corresponde solamente a Dios. A mi juicio es el artículo más enjundioso, más extenso y más rico, más profundo en análisis que hace Santo Tomás. Y completan la cuestión los siguientes 3 artículos, a saber, si alguien puede llamarse maestro de sí mismo, es el artículo 2, si un hombre puede ser instruido por un ángel, artículo 3, y finalmente si enseñar es acto de la vida activa o de la vida contemplativa, que es el artículo 4. Como anticipamos hace un momento, el doctor Angélico también se ocupa del problema pedagógico, como ya lo dijimos en la cuestión 117 de la primera parte de la suma, ¿no? Es claro que en la cuestión disputada, Santo Tomás ofrece una exposición más extensa y más especulativa, en la que se tienen menos en cuenta las exigencias didácticas. En cambio, en la suma, que fue escrita con el propósito de instruir a los principiantes, como dice Santo Tomás, ad eruditionem incipientium, se advierte en el estilo el esfuerzo por articular una exposición más sintética y más clara, ¿no?, en la suma que con respecto a la cuestión disputada, ¿no? Si uno lee la cuestión de magistro o cualquiera de las otras cuestiones, uno va a ver que por de pronto hay una mayor extensión, por ejemplo, de objeciones. No se reducen a 3 o 4 o 5 máximo que uno ve en la suma, sino que son a veces 14, 15 objeciones y por supuesto otras tantas respuestas. A veces también el sed contra los argumentos de autoridad se remiten a 2 o 3 fuentes, ¿eh? De modo que ya cada artículo, digamos, comporta una elaboración mucho más extensa, rica, digamos, enjundiosa que lo que habitualmente vemos en la suma. Lo cual no quiere decir que la suma no sea, como reconocen muchos, como la obra de madurez y la obra por excelencia de Santo Tomás, ¿no? Porque precisamente es una síntesis tan bien acabada, tan precisa, tan rigurosa en el examen del lenguaje, que no pierde nada en comparación con la riqueza que también tienen las cuestiones disputadas.
Los interrogantes de Tomás sobre este asunto son los siguientes. O sea, el eje central que, digamos, está presente aún en la cuestión de Magistro es siempre el tema de la verdad, que es donde está la cuestión de Magistro. ¿Cómo conoce o cómo adquiere el hombre la verdad? Ese es como el interrogante principal. ¿Es Dios, habitando interiormente en el alma, quien proporciona esa adquisición mediante una instrucción particular? O sea, ¿es Dios quien nos enseña personalmente o particularmente? ¿O más bien se trataría de un proceso natural mediante el cual el entendimiento humano deduciría a partir de los primeros principios las conclusiones de la ciencia? Son dos cuestiones distintas, por cierto, ¿no? Como advertirán. Ahora, cualquiera fuese la explicación que se adoptase, restaría aún preguntarse o demandarse por el papel que habría de desempeñar la enseñanza, y en particular el maestro que la imparte. O sea, cualquiera sea la posición que tomemos respecto a estas dos preguntas, cabe preguntarse, bueno, ¿y qué rol le cabe al maestro en esta cuestión, digamos, ¿no? La pregunta acerca del modo de adquirir la ciencia, el hombre, el problema de la causalidad de la enseñanza, admitía una pluralidad de respuestas, y Tomás toma en cuenta las que se contaban como válidas en su tiempo. Y así comienza el desarrollo del artículo 1, la respuesta. Él responde del artículo 1 de esta cuestión. La primera respuesta, o una de las respuestas disponibles en el contexto en el que Tomás planteó esta cuestión, era la que ofrecía el maestro, el gran maestro, padre de Occidente, San Agustín de Hipona. Dios es el único maestro que enseña al hombre desde su interior. La segunda respuesta, o mejor dicho, otra respuesta posible, tenía toda la impronta platónica o neoplatónica, al afirmar que el hombre adquiere la ciencia o el conocimiento por sí mismo, o mejor dicho, no por sí mismo, sino que de algún modo las especies inteligibles ya le fueron connaturales con el alma. De modo que no hay conocimiento propiamente dicho, sino que las cosas exteriores sirven simplemente como estímulo o como ocasiones para que el hombre pueda recuperar ese conocimiento anterior. Es decir, recordar las verdades que en otra vida se conocieron. Esta sería la vieja teoría de la reminiscencia que sostiene o que sostendría que conocer no es sino recordar. Conocer no es sino recordar. Habría una tercera respuesta, una tercera opinión respecto del modo de adquisición de la verdad que parecería estar más cercana de la tesis que sostiene Santo Tomás en la cuestión. Adquirir el conocimiento y la ciencia depende del concurso de un maestro que posea en acto la ciencia y por quien, en virtud del acto de enseñar, los principios de la ciencia, contenidos en potencia en el entendimiento del discípulo, tengan una plena actualización en conclusiones explícitas. Esta afirmación, que es como el núcleo de la respuesta que va a dar Santo Tomás, es la que desarrollaremos un poco más, ¿no? Santo Tomás dice en la cuestión, en una parte, en el corpus del artículo 1, dice que en consecuencia, así como se dice que el médico causa la salud en el enfermo, operando la naturaleza, o sea, operando la naturaleza del hombre, del enfermo, así también se dice que un hombre causa la ciencia en otro por medio de la operación de la razón natural del que aprende, y esto es enseñar. Me gustaría, a continuación, justamente desmenuzar un poco más o examinar con un poco más de detenimiento la argumentación que lleva adelante Santo Tomás en este artículo 1, ¿no? Para lo cual creo que debemos examinar, me parece a mí, tres pares de nociones, tres binomios, diríamos así, tres conceptos asociados o emparentados, examinando los cuales se puede llegar a comprender esa afirmación que hice recién respecto de cómo se produce
el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y dichas nociones son, en primer lugar, las de potencia activa y potencia pasiva. En segundo lugar, las nociones de invención y enseñanza. En tercer lugar, las nociones de naturaleza y de arte. Y por último, el papel que cumple el lenguaje en la relación docente-alumno. Articuladas estas nociones y emparentadas e íntimamente vinculadas entre sí, nos permiten arribar a la conclusión que Santo Tomás quiere proponer. O sea, comenzando este análisis, veamos las nociones de potencia activa y potencia pasiva. Y para eso retornemos un momento al artículo 1 de la cuestión 117 de la Suma de Teología. Comenzando la exposición de su pensamiento sobre la enseñanza, nuestro doctor cita y hace suyo una tesis de Aristóteles, cuando expresa: el docente causa la ciencia en el que aprende, haciéndolo pasar de la potencia al acto. Ya citamos esta expresión. Pero observa Tomás que las cosas pueden pasar de la potencia al acto de dos maneras, según se encuentren en potencia activa o en potencia pasiva respecto de su actuación. Y algo está en potencia pasiva cuando en el pasaje de la potencia al acto no contribuye en nada con fuerzas propias e intrínsecas, sino solo con su pura e inerte materialidad. Por ejemplo, el yeso o el mármol simplemente receptan la forma, no oponiendo resistencia, digamos. Entonces, en ese sentido, diría Santo Tomás, son potencias pasivas. Por el contrario, algo se dice estar en potencia activa cuando en su actuación interviene también ella, la cosa, contribuyendo con una energía intrínseca o con un principio dinámico propio. Por ejemplo, la semilla vegetal, ¿no? La semilla vegetal de un árbol, que aporta su intrínseca vitalidad, aunque dependa también de la tierra, del agua y del sol. A esto Santo Tomás, digamos, a partir de este ejemplo, digamos, Santo Tomás considera lo que es el concepto de potencia activa. Aplicando esto a la relación docente-aprendizaje, diríamos que el discípulo se encuentra en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su relación con el maestro en potencia activa, porque su actuación intelectual, aunque también valga esta consideración para el apetito racional o la voluntad en lo concerniente a la educación moral, es el resultado de la acción de dos principios. Uno intrínseco, interior, que son los primeros principios del entendimiento, tanto especulativo como práctico, los primeros principios del entendimiento, y en esto radicaría su potencialidad activa, y el otro extrínseco, que son las cosas, la naturaleza o la ciencia del maestro. Y dice Santo Tomás, en el que aprende, la ciencia preexiste en potencia no puramente pasiva, sino activa. De lo contrario, el hombre no podría adquirir la ciencia por sí mismo. Entonces, nosotros diríamos que preexisten en nosotros, antiguos y actuales alumnos, semillas de las ciencias o inclinaciones naturales a la virtud, que son signos inequívocos de las perfecciones que nuestra naturaleza conserva desde sus orígenes por expreso designio y por expresa acción del Creador, aun cuando haya quedado herida por el pecado o por la mancha original. O sea, ambas potencialidades activas pasan a sus actos respectivos y así se convierten en virtud, en acto, y en saber o ciencia en acto. Entonces, es importante retener este binomio de nociones porque, digamos, muestran la intervención de un principio intrínseco en el sujeto. Y es una exigencia que afirma la necesidad de la participación activa del sujeto en su educación. Entonces, yo pienso, a modo de un sencillo corolario, alejándonos un poquito de Santo Tomás ahora, yo diría que quizás no necesitábamos tanto, por lo menos, el descubrimiento de la pedagogía moderna, o por ejemplo el movimiento de la escuela activa, ¿no? En particular,
para venir a saber que la causa eficiente de la educación radica en el educando, y no en la eficiencia, y no solo, no principalmente en la eficiencia o causalidad del maestro. Y bien, si las potencias espirituales del discípulo en potencia activa, como venimos a explicar, son la causa interior, primaria o principal del aprender, si el modo natural de aprender por sí solo es la invencio o la invención, y si la enseñanza, como arte, es causa subsidiaria de la principal y debe imitar en su obrar a la naturaleza de quien aprende, entonces es lógico concluir que la enseñanza tiene por objetivo conducir y sostener al discípulo, para que éste pueda realizar con la mayor seguridad y economía de tiempo su propia invención según un orden y un fin determinado. Y aquí, en rigor, entramos o podemos considerar también con algún detenimiento este otro este otro binomio de nociones que habíamos anticipado, que es la noción de invención y de enseñanza, que están íntimamente vinculados con las nociones de potencia activa y potencia pasiva. En el hombre, sea niño, adolescente o adulto, radica entonces el poder de adquirir el saber por sí solo, mediante el acto inventivo o la invención, como el mismo Santo Tomás la denomina. Por tanto, la invención es un proceso de adquisición del saber por el cual el entendimiento, partiendo de los primeros principios o de verdades ya conocidas, se encamina a la conquista de verdades ignotas o desconocidas. Dice Santo Tomás que en el de Magistro, pero el hombre adquiere la ciencia ya sea por un principio interno, como aparece en el que adquiere la ciencia gracias a su propia invención, pues en cada hombre está íncito cierto principio de la ciencia, a saber, la luz del intelecto agente, por medio del cual se conocen naturalmente, de inmediato y desde el comienzo, algunos principios universales de todas las ciencias. Y después en la suma dirá, cuando uno aplica estos principios universales a algunos casos particulares, cuyo recuerdo o experiencia recibe de los sentidos, adquiere por invención propia la ciencia de aquellas cosas que ignoraba, pasando de lo conocido a lo desconocido. Entonces, diríamos que, como decíamos, como aludíamos recién, preexisten en nosotros semillas de las ciencias. Y por lo tanto, el camino del entendimiento del discípulo para aprender, ya sea en la invención, ya sea en el aprendizaje guiado por un maestro, es siempre el mismo. Las diferencias entre uno y otro modo de adquirir el saber, invención y enseñanza, residen solo en la facilidad, en la seguridad, en la celeridad y en el orden, que son, o que son evidentemente mayores, y deberían ser mejores, en el segundo modo de aprender, en el primero, que es la invención o el descubrimiento o la creatividad, como ahora se dice, ¿no? Lo que está queriendo decir Santo Tomás es que, y que creo que es la experiencia que aquellos que nos dedicamos a la enseñanza podemos ver en los alumnos, en nuestros alumnos, y la misma que nosotros hacemos cuando, pasando de lo conocido a lo desconocido, hacemos este proceso de invención o descubrimiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque Santo Tomás sostiene, siguiendo la tradición aristotélica sobre todo, que la luz natural de la razón, digamos, puede descubrir los principios primeros, tanto del entendimiento especulativo como del entendimiento práctico, el entendimiento y la sindéresis. Y a partir de esa noción primera o de esas nociones primeras, por invención puede pasar de lo conocido a lo desconocido, es decir, mediante la adquisición de algunas conclusiones y de estas a otras, como dice en la suma. Ese proceso lo hacemos nosotros, es de experiencia común, de experiencia evidente. Y también vemos con alegría o con felicidad cuando un alumno logra realizar este proceso
con la ayuda o con el auxilio del docente. Entonces, Santo Tomás conserva el realismo de mantener la relación docente-alumno en una relación, dice él, de superioridad. Santo Tomás dice en el de Magistro que la relación del maestro con el discípulo es una relación de superioridad, la del maestro respecto del discípulo. Pero es una relación de superioridad que está al servicio del proceso inventivo o creativo del propio discípulo, para pasar, como decimos, de lo desconocido a lo conocido, de lo ignorado, perdón, de lo conocido a lo ignorado. Si el carácter fundamental del aprendizaje que realiza el alumno, el discípulo, permanece igual, sea en la invención, sea en la enseñanza. Si se alterase el carácter y la naturaleza de esta actividad, cambiarían de naturaleza también los resultados. Si la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje fuese de naturaleza, por ejemplo, mnemónica, o sea, memorística, o que fuese propio de un saber erudito, el resultado que se obtendría no sería un auténtico saber inventivo, sino solo memorístico, o sea, de memorización o de mera erudición. Me parece importante retener este punto, y es que quien aprende es el discípulo, siempre y en todo momento, aun cuando la presencia de un maestro lo auxilie y lo sostenga. El que hace el aprendizaje es el discípulo, no tanto el que enseña como maestro, aunque parezca paradójico esto que digo. El maestro no debe ni puede aprender por el discípulo. Tampoco se trata de que el maestro traslade su ciencia, por así decir, a las mentes de sus alumnos. Si así fuese, no estaríamos en presencia de un auténtico proceso de enseñanza-aprendizaje según la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Sería otra cosa. Sería instrucción, sería mera comunicación de datos o de contenidos, sería, no sé, experiencialismo, cualquier otra cosa menos la relación que estamos tratando de comentar y lo que propone Santo Tomás. Y tal vez esta sea una de las razones, de cierta crisis de la educación moderna, a saber, el énfasis absoluto o absolutizante puesto en la transmisión de información, ¿no?, o de datos, solo con el fin de retener o de recordar, o bien en la promoción de una cultura general, que a veces suele ser tan amplia como superficial, ¿no? O sea, acá viene a cuento lo que ya muchos de nosotros o muchos de ustedes conocen seguramente, ¿no? Aquel famoso que nunca termina de extinguirse, enciclopedismo iluminista, es la raíz y el origen, me parece a mí, de estos males, sobre todo el primero, ¿no?, de la mera comunicación informativa. Por eso nosotros diríamos que el saber del alumno, ha de ser de naturaleza inventiva, y la docencia ha de ejercitarse también de manera inventiva, en el sentido en que Santo Tomás utiliza esta palabra, ¿no? No de inventar una cosa sin ningún fundamento, no se trata de eso. Promoviendo el saber desde las verdades conocidas a las desconocidas. Es decir, el alumno ha de recrear en sí mismo la ciencia en acto del maestro, pero siguiendo su propio camino. De allí que la ciencia del discípulo asemeje a la de su maestro, o sea semejante a la de su maestro, si el camino recorrido es el exigido por la naturaleza del entendimiento humano, por las condiciones psiconeurológicas de quien aprende y la naturaleza del saber que se enseña. Dadas estas tres condiciones, puede haber semejanza entre la ciencia del maestro y la del discípulo, aunque nunca sean numéricamente una. Insisto, no es que el maestro le pasa su ciencia al discípulo, siempre y cuando el maestro la tenga, ¿no? Por supuesto, ya estaríamos suponiendo mucho, pero supongamos que el maestro tenga la ciencia en acto, para hablar en términos de ciencia, bien digo, o la virtud en acto, si hablamos de la educación moral, lo que el maestro debe hacer es promover en el discípulo la propia adquisición de la ciencia, no simplemente comunicársela, porque eso sí, ahí sí incurriríamos en estos errores que decíamos recién, ¿no? Espero que se entienda esto, después en todo caso lo conversamos un rato más, si tenemos tiempo y ganas.
Bueno, y llegados a este punto, para ir cerrando esta parte en particular de este artículo 1, como dije yo, el tercer binomio es la relación entre arte y naturaleza. Vimos la relación entre potencia activa y potencia pasiva, invención y enseñanza, y ahora sería la relación entre naturaleza y arte. Y bien, entonces cabe preguntarse, como ya lo venimos haciendo, cómo debe comportarse la causa externa ante la causa interna o naturaleza, según la doctrina de Santo Tomás. Ya más o menos la respuesta la podemos tener. En realidad, de acuerdo a lo que propone Santo Tomás, nosotros podemos ofrecer 3 consideraciones frutos de las reflexiones de Tomás sobre la relación maestro y discípulo. Las podríamos decir así, siguiendo a Santo Tomás, ¿no? En aquellas cosas que son producidas por la naturaleza y por el arte, este último obra del mismo modo y con los mismos medios de la naturaleza. O sea, los mismos medios con los que obra la naturaleza. Por lo cual se dice, y lo expresa Santo Tomás, el arte imita a la naturaleza. El arte imita a la naturaleza. Es decir, el arte, que vendría a ser aquí digamos, el ejercicio del docente o el arte docente, debe seguir en el proceso de enseñanza las mismas leyes o la misma regla, por decirlo así, o la misma normativa con la cual, primero, trabaja el entendimiento humano, pasando de lo conocido a lo desconocido, de acuerdo también, como dice como dice el pedagogo, el autor que estoy siguiendo, el comentador de Santo Tomás que estoy siguiendo, las características psicológicas generales de un niño, del adolescente o del adulto, o sea, las propias de la edad evolutiva, y también, en tercer lugar, las características o la naturaleza de la ciencia o de la disciplina que debe enseñar, porque no es lo mismo enseñar, digamos, biología que naturales, que historia, que geografía, que economía o derecho. En eso consiste, esas serían las aplicaciones de este principio, que es el que dice que el arte debe imitar a la naturaleza. El segundo aspecto a considerar es que el principio exterior, es decir, el arte docente, la enseñanza o la disciplina, no obra como agente principal, sino como auxiliar del agente principal, que es el principio interior, el educando y sus virtualidades. Es decir, el maestro es auxiliar, es causa eficiente auxiliar o instrumental, mejor dicho, auxiliar, de la causa eficiente principal, que es el discípulo. Y por último, en tercer lugar, con respecto a esta relación de arte y naturaleza, el arte auxilia al agente principal, potenciándolo y proporcionándole los instrumentos y los auxilios que utiliza la naturaleza para producir sus efectos. El arte didáctica, la didáctica o la arte didáctica propia del maestro tiene por tarea justamente ayudar a las operaciones del agente principal, reforzándolo y sirviéndolo con el aporte de esos mismos medios y ayudas, cosas, imágenes, discursos, interrogantes, orientaciones, de que se sirve la misma naturaleza para obtener su efecto. Y por último, cabría decir una sola palabra sobre el valor que el lenguaje, que la palabra tiene para Santo Tomás, justamente porque el maestro debe saber rehacer, edificar nuevamente, con motivo de lo que quiere hacer aprender a su discípulo, su personal y racional recorrido inventivo, y ha de saber exponerlo a su discípulo mediante signos lingüísticos y cosas adaptadas y capaces de suscitar la correspondiente actividad del discípulo. A nosotros como maestros o como docentes nos corresponde una responsabilidad gravísima en esto, porque nosotros primero debemos tener la ciencia y la virtud en acto, Dios mediante, o por lo menos en vistas de la actualización más perfecta que podamos. Y segundo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de enseñanza no, digamos, voy a decir algo que parece evidente, o que es evidente, no consistiría en que nosotros repitamos una serie de textos o lecciones aprendidas, sino que a través del ejercicio de nuestro entendimiento recorramos el propio camino inventivo que hicimos en su momento con la ayuda de nuestros maestros para adquirir la ciencia, porque de esa manera es como mejor ayudamos al ejercicio inventivo del propio discípulo. De esa manera es que se forman buenos discípulos
si somos, en lo posible, buenos maestros. Y bien, esto con respecto, quizás me extendí un poco pesadamente, espero que no, con respecto a este primer artículo, ¿no? No sé si todavía tenemos algunos minutos más, Diego, o paciencia, digamos, ¿no? Alguna de las dos cosas. Sí, no hay problema. Bueno, voy a tratar de ser un poco más sintético en esta otra parte, ¿no? Me olvidaba me he olvidado decir, pero lo digo ahora. Hay una muy buena edición en castellana, digamos, en español, de los dos textos del Magistro, el de San Agustín y el de Santo Tomás, que editó Vórtice hace unos cuantos años acá en la ciudad de Buenos Aires, y ambos trabajos están precedidos por muy excelentes estudios, el de San Agustín por el doctor Claudio Calabrese y el de Magistro Tomista por el doctor Mario Caponetto. De modo que recomiendo la lectura no solamente de las fuentes de Santo Tomás y San Agustín, sino la lectura de esos trabajos de los sendos estudios preliminares de ambas cuestiones, ¿no? Del doctor Caponetto y del doctor Calabrese. Entonces diríamos que uno de los rasgos notables de la reflexión pedagógica de Santo Tomás sería este concepto de cooperación que existe entre los dos agentes o actores del acto educativo, en pos de la consecución de la ciencia y de la verdad. Estamos lejos, aquí en Santo Tomás, de alguna de las concepciones contemporáneas más corrientes, que presentan o que suelen presentar la educación como una suerte de antagonismo, o de lucha, o de injusta y odiosa desigualdad entre el docente y el alumno, entre el docente y el alumno, o de pensar la educación como la reproducción de diferencias y de asimetrías en la presunta relación de poder en la que consistiría el proceso de enseñanza-aprendizaje. En estas palabras que estoy diciendo, siempre se me viene a la cabeza el pensamiento que tiene Michel Foucault, el filósofo francés Michel Foucault, del cual se cumplen este año 40 años de su muerte, porque él conceptualiza la educación de esa manera, ¿no? En la línea de toda la tradición crítica neomarxista. La educación no sería sino uno de los tantos resortes de poder que no sirven sino para otra cosa que para reproducir las diferencias sociales, y consiste justamente en una relación de poder. La simetría, a la cual aludía Santo Tomás, porque hablaba de la superioridad del maestro sobre el discípulo, lejos de verse como una excelencia al servicio del discípulo, por parte del maestro, se ve como una relación de poder injusta, opresiva. Bueno, lejos de todo esto, Tomás percibe con la espontaneidad natural de un clásico el valor que asumen dos entendimientos, el del maestro y el del discípulo, en distinta posición respecto de la adquisición del saber y de la virtud. Adoptando aquí una conocida y feliz expresión empleada por el Papa Benedicto XVI, que en realidad es de San Agustín, diríamos que el maestro es un cooperador de la verdad. El maestro es un cooperador de la verdad, que activamente busca el discípulo como primer agente de la educación. Otra de las verdades de la doctrina pedagógica de Santo Tomás, que más sorpresa causan a la mentalidad contemporánea, es la del rol activo que tiene el discípulo o quien aprende la verdad, ¿no? Como ya hemos tenido ocasión de verlo hace un momento, ¿no? En la reflexión tomista sobre la enseñanza y la causalidad de la verdad, el discípulo tiene el valor de una auténtica causa primera o principal, cuya acción no deja de producir el efecto buscado, cuál es el de la actualización de las conclusiones en la que consiste la ciencia. Ya hemos visto que la invención a la que apela Tomás de Aquino es una verdadera actividad del discípulo. Entonces, estamos muy lejos de la presunta pasividad con la que se suele caracterizar, presentar y criticar la denominada pedagogía clásica, ¿no?
habitualmente uno escucha una crítica cuando se habla de la pedagogía tradicional, de la que, digamos, consideraba al alumno como un sujeto puramente pasivo. En realidad, la pedagogía clásica es la pedagogía moderna. Es decir, la que merecería estas críticas es la pedagogía moderna, no la auténticamente clásica, que es, por ejemplo, la de Santo Tomás y otros autores. Conviene decir rápidamente que la pedagogía clásica, de la cual Tomás de Aquino es un notable exponente, no tiene ninguno de los caracteres peyorativos con los que algunos pedagogos modernos la critican, o la denostan, o la refutan. Es bien conocido entre nosotros el pedagogo brasileño ya muerto, Paulo Freire, seguramente conocido por todos los que se dedican más o menos a la educación, cuando, por ejemplo, él habla de lo que suele llamarse, o lo que él llama la educación bancaria, o el modelo bancario de educación. Dicho autor se refiere con estos términos a un tipo de enseñanza en la que el maestro comunicaría o simplemente depositaría todo el saber en una mente vacía, ¿no? Como sería la del discípulo, entendido como puro receptáculo pasivo. Eh, digamos, este error, de ninguna manera, esta conceptualización de Freire, por ejemplo, para tomar un ejemplo, de ninguna manera se encuentra en Santo Tomás. Entonces sorprende, por ignorancia o por desconocimiento, no saber que Santo Tomás fue un precursor genial, extraordinario, como en otras tantas disciplinas, de lo que llamaríamos, de algunos de los principios de la pedagogía activa, ¿no? De los que pueden rescatarse algunas cosas. Retornando al de Magistro, y examinando para ir cerrando esta presentación el último de los 4 artículos, en lo que está organizada la cuestión, Tomás o Santo Tomás se pregunta si el enseñar corresponde a la vida activa o más bien es propio de la vida contemplativa. Es el núcleo del artículo 4 de la cuestión del de Magistro. Conviene recordar que Santo Tomás defendió siempre la tesis de que el mejor género de vida consiste en una recta y armoniosa combinación entre la vida contemplativa y la vida activa. Bien sabemos que Santo Tomás, en alguna parte de la Suma, que creo que cuando se refiere a la defensa de la vida mendicante, bueno, alguna de las cuestiones ahora no lo tengo presente, dice algo así como que es mejor iluminar que brillar. Es mejor iluminar que brillar. Brillar sería propio de alguien que, bueno, solo digamos que brilla. En cambio, quien ilumina no solamente brilla, sino que comunica la luz a otro, ¿no? Y ese es el género de vida que le corresponde, dice Santo Tomás, a los frailes mendicantes, específicamente a los dominicos. O sea, estaba defendiendo su propio gremio, digamos, digámoslo así, ¿no? En contra de los que los acusaban a los tanto a franciscanos y a dominicos de dedicarse a la enseñanza, ¿no? Se trataría de un género de vida mixto, este de iluminar, ¿no? De brillar e iluminar. El alma, bebiendo las verdades en la contemplación, se vuelve con provecho a la vida activa para hacerla más fecunda y más perfecta. Es en la enseñanza donde de manera más eminente se consuma este género de vida. Los más idóneos para enseñar son los que por la contemplación pueden entender y percibir mejor las cosas divinas. Toda verdadera enseñanza tiene su fuente en la contemplación y vierte hacia los otros el fruto de la contemplación. Esto se sintetiza en aquel aforismo escolástico contemplata alis tradere, es decir, transmitir, entregar, donar a los otros lo que se ha contemplado, que es también una de las máximas de la orden de frailes predicadores, ¿no? Contemplar y dar a los demás lo contemplado. De ahí esa admirable economía a la que antes aludíamos, pues al acto de la contemplación se une el acto de la caridad. Tradere, mejor dicho, es transmitir, también es entregar y de alguna manera también donar.
Así la enseñanza es contemplación y es don. Sería un magnífico resumen del carácter, esto que acabamos de leer, del carácter sagrado que tiene el magisterio docente. La enseñanza no es otra cosa que la superabundancia de la contemplación que se derrama generosamente mediante el amor pedagógico, el eros pedagógico, en el alma del discípulo, y lo convoca y lo dispone a la contemplación de la verdad y el amor personal del bien. Es esta otra lección importante que nos deja el maestro Santo Tomás, sobre todo si consideramos cuánto se haya desviado desde hace largo tiempo el ejercicio de la docencia de esta senda de la contemplación, en la que la recta tradición Santo Tomás mediante la había colocado. La enseñanza, diríase en apretada síntesis, no es sino contemplación convertida en amor. No obstante que un maestro humano nos enseñe, Tomás concluye que no debemos poner nuestra esperanza en la sabiduría de los hombres, y que si podemos llamar maestro a un hombre, es sólo a condición de que cuanto éste nos diga, lo refiramos a esa verdad divina que habita en nosotros y que es luz del alma. En rigor, Santo Tomás dice en este cuarto artículo que la enseñanza es corresponde más bien a la vida activa, porque es un acto de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra. Pero se puede decir con propiedad que comporta una parte contemplativa, porque él dice, en cuanto a la materia, la enseñanza, digamos, la materia es doble, porque por una parte consiste en contemplar la verdad por parte del maestro, y por otra parte consiste en hacer un bien al discípulo. Desde ese punto de vista, la materia de la enseñanza-aprendizaje es doble. En cuanto al fin, es más bien propio de la vida activa, que es justamente el servicio de caridad que hace el docente o el maestro enseñando. Pero también es cierto, como bien sabemos, que Santo Tomás dice que no se puede dar lo que no se tiene, bueno, lo dice Aristóteles, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio de la docencia supone la actualidad, como venimos diciendo, de la ciencia y de la virtud en el docente. Santo Tomás va a rematar digamos, el análisis del de Magistro, sobre todo el artículo 1, volviendo ahí, diciendo que no obstante que pueda decirse que un hombre puede enseñar a otro, sin embargo, esto solamente es posible porque Dios ha puesto en el alma la luz natural de la razón y los primeros principios del entendimiento, tanto especulativo y práctico. Razón por la cual, dice Santo Tomás, Dios nos enseña interiormente. No obstante, dice que un hombre puede enseñar a otro, como ya lo hemos explicado, dice él, ¿no? Y con eso termina su análisis del artículo 1. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Les agradezco mucho todo el tiempo y la paciencia. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a empezar ahora brevemente a ver si alguien quiere hacer algunas preguntas al doctor sobre el tema expuesto. Bueno, voy a empezar yo. Sí, cómo no, Diego. Doctor, pensando en esto, digamos, de la fundamentación de, digamos, metafísica, digamos, que tiene Santo Tomás, digamos, la educación, ¿no? Perdida esa fundamentación en la actualidad metafísica, digamos, ¿qué consecuencias ve usted, digamos, en la educación actual, digamos, ¿no? Respecto del análisis metafísico que hace Santo Tomás. Sí. Bien. Bueno, es una buena pregunta, muy compleja. Bueno, lo que yo veo, justamente pensaba qué pregunta me podían hacer y más o menos me orienté a pensar esa pregunta que me acabas de hacer, Diego. Voy a hablar de lo que yo veo en la realidad argentina, ¿no? Uh-huh. No me animo a decir otra cosa.
Yo lo que creo es que el sistema educativo argentino todavía sigue padeciendo los males de la educación del siglo XIX, digamos, ¿no? Es decir, eso que creo que nombré como orientación enciclopedista, positivista, naturalista, iluminista, en general está presente todavía en la enseñanza tanto primaria como secundaria, ¿no? Yo, bueno, estoy en un colegio de hace unos cuantos años, he sido docente de secundaria, y siempre me quejo y siempre me rompo, me cuestiono seriamente acerca de esa enorme multiplicidad de conocimientos que yo a veces denomino inútiles, ¿no? Yo no sé creo que sí, pero habría que hacer un esfuerzo para pensarlo y para articularlo, si pudiésemos volver a una suerte de modelo como era el trivium y el quadrivium, ¿no? Es decir, articular los contenidos esenciales en pocas disciplinas y lo demás que se fuese aprendiendo de otra manera, ¿no? Pero todavía subsiste esa pretensión abusiva de multiplicar los conocimientos, a veces yo diría, o en ocasiones yo diría inútilmente, ¿no? Es verdad, alguien me podrá objetar y me podrá decir, bueno, pero a medida que ha ido avanzando la multiplicidad y la cantidad de conocimientos de una manera exponencialmente exorbitante, es preciso que un chico aprenda los conocimientos esenciales, y siempre estamos en esa discusión de cuáles son los conocimientos esenciales, los núcleos, los NAP, ¿no? Los núcleos de aprendizaje prioritarios. Pero yo creo que ese sigue siendo uno de los males, uno de los problemas, uno de los desafíos grandes que tenemos para resolver, ¿no? Además de eso, y conjuntamente con eso, es el persistente todavía dominio del Estado, del estatismo y la educación, tanto estatal, por supuesto, desde luego, y privada, ¿no? Ahora, no obstante esto, en los últimos, no sé, 30, 40, 50 años, ha comenzado a tener lugar otra variante, digamos, ¿no? Que es lo que yo suelo llamar la influencia de la pedagogía crítica. ¿A qué me refiero con la pedagogía crítica? Bueno, me refiero a la incorporación de las versiones, de ciertas versiones que ven a la educación como un campo de batalla, como una situación de conflicto, como una preparación o una preparación para los alumnos para ser sujetos críticos de la sociedad. Pero cuando se habla de sujetos críticos, uno no piensa en el juicio crítico o en el juicio crítico que supone, por ejemplo, el ejercicio de la prudencia, sino como crítico en el sentido de decir, de crítica de las estructuras sociales, de las estructuras de dominación, o en el peor de los casos, cuando se quiere preparar a los alumnos para una suerte de gimnasia revolucionaria, pseudo-revolucionaria, o lo que fuere, ¿no? A través de materias como ESI y otras cosas, ¿no? Ahora, esta nueva versión crítica o constructivista también todavía sigue anclada al viejo modelo de la pedagogía, digamos, iluminista o laicista, digamos, de modo que no logramos desembarazarnos de estas dos cosas, ¿no? Para que no fuese tan negativo el panorama, el diagnóstico, algunas cabezas lúcidas se dan cuenta de esto, aun cuando no pertenezcan al mismo tronco, a la misma tradición que nosotros. Digo, algunas cabezas se dan cuenta de esto, ¿no? Y algunos han dicho, bueno, es preciso superar el informativismo, el informacionismo, el instructivismo tan propio de la educación del siglo XIX, principio del XX, por esta nueva versión que es educar por competencias, ¿no? Es decir, no sería como una suerte de decir, bueno, dejamos de lado los contenidos, pero trabajemos sobre las competencias, en el sentido de decir, trabajemos por aquellas habilidades, aptitudes o competencias, como le queramos llamar, que corresponden a lo que nosotros llamaríamos las facultades cognitivas, las facultades apetitivas, etc. Es decir, que el contenido está en función de el ejercicio o la formación de hábitos en las competencias, en las así llamadas competencias. Pero creo que aún así no logramos
y persiste un poco mi diagnóstico negativo, no logramos superar estas dificultades, ¿no? Que yo veo muy persistentes tanto en la educación secundaria como en la educación primaria, ¿no? Esto es un análisis, ¿no? Otro análisis sería el que consiste en examinar más o menos prolijamente la decadencia en la que está la educación argentina desde el punto de vista aún mismo de el dominio, la adquisición y el manejo de contenidos, ¿no? No sé si alguno de ustedes son profesores universitarios, yo lo soy en primer año de 2 carreras, y la verdad es que puedo constatar, sin hacer un estudio estadístico serio, las dificultades enormes que tienen los estudiantes de 17, 18, 19 años en redactar texto, en entender consignas, o sea, el deterioro de la educación argentina en términos de comprensión, de elaboración de conceptos o de producción escrita, desde hace 40 o 50 años a esta parte es francamente, no sé, catastrófico, sorprendente. No sé si te contesto la pregunta, Diego. Sí, excelente, doctor. Excelente, excelente. Si alguien más quiere hacer una pregunta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Andrea de Malargüe. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, yo sí, comparto totalmente lo que dice el doctor, pero bueno, también uno le puede poner un poquito de optimismo, ¿no es cierto?, a esto, cuando, bueno, a ver hasta dónde uno puede llegar como docente católico a lograr, ¿no?, esto, y que, a ver, básicamente es tan sencillo la doctrina de Santo Tomás, si vamos al caso. Sí. Entonces, bueno, justamente yo dirijo un colegio aquí en Malargüe, Sí. y tenemos justamente una situación que es la que usted dice de, comparando lamentablemente con el resto de las escuelas, son los únicos chicos que pueden seguir estudiando a nivel universitario. ¿Pero por qué? Porque justamente vamos contra un montón de cosas y básicamente vamos a favor de generar hábitos. Entonces, hábitos intelectuales, básicamente. Es realmente duro cuando comienzan, nosotros tenemos un problema que es la distancia de las ciudades de donde están la formación de docentes. Entonces, y también la formación docente, que en definitiva también no es muy buena, o sea, la línea que tiene, digamos, en cierta forma. Pero uno tiene que hacerlo al docente también dentro de la escuela, ya que sigue un proyecto educativo y demás. Bueno, nosotros hemos logrado, yo hace ya 20 años que soy directora ahí, desde que surge el secundario, y se ha logrado. Cuesta una barbaridad, cuesta muchísimo la aceptación inclusive de los padres. Entiendan que uno le tiene que garantizar estudios superiores a los chicos. Entonces, garantizarle los estudios superiores significa garantizarle que sepa estudiar, que sepa pensar. Es dificilísimo, pero bueno, uno en la constancia y la perseverancia de que sabemos que eso es lo que debe ser la educación, por eso es la definición que usted dio según Santo Tomás, es la que nosotros tenemos plasmada en el PEI, justamente cuesta ese trabajo, pero bueno, uno sigue alimentándose de eruditos como usted y demás, entonces uno sabe que va por buen camino a pesar de, a pesar de lo difícil, a pesar de, bueno, por ejemplo, un caso típico que me pasó, nosotros también, así como tenemos lo feo y digamos como un efecto adverso, la distancia, también es un efecto positivo estar lejos de la ciudad capital. ¿Qué implica esto? Implica que a nosotros nos ve solamente la supervisora, digamos, ¿no? Somos un colegio privado y bueno. Pero tuve hace unos 10, 12 años atrás como una especie de auditoría porque, bueno, yo jamás escondí lo que dábamos, entonces nosotros hemos ordenado de tal manera la historia que no la damos como
lo da la currícula. Sí. Entonces, me hicieron sí dar como unos argumentos y decir por qué la dábamos como la dábamos, y gracias a Dios hasta el momento no hemos vuelto a tener ningún inconveniente. Pero, bueno, más allá de eso, uno siempre que tiene que estar cuidándose de un montón de cosas para no generar la pérdida de un colegio, digamos, ¿no? Sí. Entonces, por ahí. Pero digo, no sé si son todos docentes los que se encuentran ahí, digo, también generarle un poco de ese optimismo. Tenemos que plantar bandera, quebrar lanza también, y bueno, es la forma, y es la forma de aunarnos entre nosotros, como usted dice, de aquellos que tenemos la misma formación, el mismo ideal, porque ahí está también, es el ideal, ¿no? El último de todo cristiano y más como docente cristiano, que sabemos que tenemos adelante almas que educar. Así que bueno, yo le agradezco, doctor, realmente un gusto. No, Andrea, ¿no? Andrea o Alejandra, Andrea. Andrea Alejandra me llamo. Bueno, me encanta te tuteo, digamos, me encanta lo que has dicho, y en realidad yo pasé un diagnóstico negativo, por cierto, que es como lo que yo veo en general, digamos, ¿no? Como política de Estado o como Estado general de la educación, ¿no? Ahora, estoy completamente de acuerdo en que después cada escuela es un bastión, y lo que vos decías respecto de lo que hacen en vuestra escuela, me hace acordar mucho de lo que nosotros hacemos en nuestro colegio, ¿no? Bueno, yo pertenezco, o sea, nuestro colegio es un colegio que pertenece a la red educativa FASTA, que por ahí la conocen de nombre. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos 3 colegios. FASTA tiene un proyecto educativo propio, que en realidad no es propio, es el proyecto de la escuela católica. Por eso yo me identifico mucho con lo que vos decís, porque yo creo que hay que defender la escuela católica. O sea, está toda esta polémica del homeschooling, la escuela, no, bueno, no quiero entrar en eso, pero yo tengo una posición con respecto a la gente que hace homeschooling, pero yo creo que los católicos no tenemos que abandonar la escuela de ninguna manera. Si abandonamos la escuela, creo que abandonamos todo. Entonces, yo creo que la escuela católica hay que seguir dando la batalla por la escuela católica, hay que hacer mejores las escuelas católicas que nosotros tenemos o que podamos tener, y hay que hacer esa misión evangelizadora. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, uno de los principios de la política educativa nuestra es la integración de fe y ciencia o de fe y cultura, ¿no? Entonces somos muy cuidadosos, entre otras cosas, por ejemplo, en articular, digamos, los conocimientos que tienen los chicos en primaria y en secundaria en las ciencias particulares, por ejemplo, en las 4 áreas troncales de la educación primaria: naturales, matemáticas, lengua, historia y política, con la filosofía y la teología, adaptados a primer ciclo y a segundo ciclo de primaria, y después sobre todo en secundaria, ¿no? De modo que, por ejemplo, cuando se presenta una docente para un reemplazo o lo que fuera, cuando yo le tengo que explicar este principio de F100, así le llamamos, le pongo este ejemplo muy sencillo. Digo, mirá, nosotros somos un colegio católico no porque enseñamos catequesis, sino porque enseñamos una biología, una matemática, una filosofía, una historia que no contradice el dato revelado, sino que lo apoya, lo sostiene y se deja iluminar por ese dato. Entonces, nosotros no seríamos un colegio católico si a un chico en catequesis o en formación doctrinal le enseñamos Dios ha creado al hombre, y después resulta que en naturales, no sé, vemos la teoría de la evolución o lo que fuere, o si en sociales o en política, en el secundario, o en cualquier otra, no sé, formación ética y ciudadana, enseñamos que la historia es la historia de lucha de clases. Por ahí lo enseñamos eso, pero digo, nosotros lo que hacemos es enseñar estas cosas con un juicio crítico. Con un juicio crítico que provenga del magisterio de la Iglesia o de las fuentes doctrinales, bueno, que nosotros conocemos, clásicas, contemporáneas, buenas. Bueno, eso es esa batalla es la que damos, en el orden de la formación intelectual. También tenemos, la otra política es el orden de lo que llamamos FEVIDA, que es toda la formación de la afectividad, el carácter, de las virtudes morales, y ahí trabajamos ESI, y me hacías acordar, nosotros, por ejemplo, está bien, nosotros utilizamos el nombre de ESI. Antes le llamábamos Educación para el Amor. Bueno, cambiamos el nombre. Pero nosotros enseñamos lo que nosotros queremos. O sea, enseñamos la teología cristiana, la ética cristiana. En el secundario
nosotros tomamos acá en la Ciudad de Buenos Aires el diseño curricular de la ESI para lo que se llama la nueva escuela secundaria. Bueno, nosotros lo tomamos. O sea, nosotros, por ejemplo, en cuarto de año, a los chicos les explicamos los métodos anticonceptivos, pero les hacemos un juicio crítico muy severo sobre eso. O sea, nadie nos puede decir, a ustedes no enseñan esto. Sí, lo enseñamos, pero con un juicio crítico. Nunca hemos tenido problemas. O sea, los supervisores saben lo que nosotros hacemos. Tal cual. Será tu experiencia también. Los supervisores ven que si un colegio está ordenado, no tenemos grandes conflictos con padres, no hay desorden administrativo, bueno, trabajen. Menos mal, digamos, ¿no? Es decir, o sea, hasta que no se conviertan en policía secreta, en la ex soviética, seguiremos trabajando así, después veremos qué hacemos. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Por supuesto, hay que seguir misionando, hay que seguir evangelizando, hay que seguir haciendo el apostolado católico con los chicos, con los docentes, y te diría, sobre todo hoy por hoy, con la familia, ¿no? Terriblemente con los padres. Es un campo de batalla enorme, enorme. Sí. Nosotros le seguimos llamando educación para el amor. Está bien. No, pero, está bien. Y al momento de ingresar un padre que quiere llevar su hijo ahí, yo directamente le digo, mire, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la ideología de género, con lo que usted escucha afuera, o sea, ya le tengo que ser muy claro porque hay cosas que parecen que antes estaban dadas y hoy sí están dadas, pero por el contrario. O sea, la verdad que hoy hay que aclarar todo, hay que decir todo y bueno, por el bien de los chicos, ¿no? Sí, sí, bueno, en eso nosotros también somos muy rigurosos en las entrevistas de ingreso a los padres. Y decimos, miren, hemos tenido casos de chicos y chicas que de autopercepción diversa a su sexo biológico. Hemos tenido justo en una pandemia y hace 2 años tuvimos otro caso. Pero, por ejemplo, a los padres, ya desde el nivel inicial, nosotros les decimos, miren, nosotros vamos a enseñar que el matrimonio está compuesto por un hombre y por una mujer, cuyos fines principales es este, fin secundario es este. Nosotros vamos a educarlos con esta concepción de familia. Digo, si ustedes están de acuerdo, bien. Si no están de acuerdo, lo mejor que pueden hacer es que, dada la inmensa oferta de colegios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, elijan otro colegio, para no tener en su hijo un doble discurso, un doble mensaje. El que va a recibir de su familia, si es que recibe algo, digamos, pongamos por caso, y el que nosotros le vamos a enseñar desde salita de 3, 4, 5 hasta los 17, 18 años. Sí, yo creo que hay que ser absolutamente claros, si no, como será tu experiencia, Andrea, después tenés un montón de problemas y cuando un chico ya está dentro de la escuela es muy difícil sacártelo de encima, por decirlo así groseramente, ¿no? Quedó silenciado, Andrea, me parece. A ver, un minuto. Sí, ahí me había quedado silenciada, sí. Bueno, yo me voy a tomar un atrevimiento. En algún momento, nosotros tenemos una jornada atomista anual que la hacemos a principio, en el primer cuatrimestre, donde los chicos con la docente de filosofía realizan una selección de artículos. Qué bueno. Sí, porque tenemos un proyecto de filosofía desde el primer año. Qué lindo, qué bueno. Claro. Qué bueno. La idea es que lo llevemos al primario, pero bueno, todavía no podemos tener docentes dotados un poco de este tema, entonces, pero en secundaria sí. Y bueno, yo le voy a hacer ahora la invitación en algún momento para que venga a conocer Malargüe, si es que no lo conoce. Sí, lo conozco Malargüe, y recordame que hizo, lo conozco al padre Ramiro. Es San José. Es el director espiritual, es el padre Ramiro Sáenz. Bueno, hubiéramos empezado por ahí. Sí, lo conozco, Ramiro, por supuesto que sí. Está bien. Muy bien. Así sí, que bueno, con gusto. Las puertas abiertas para usted. Sí. Con mucho gusto me gustaría asistir. Bueno. De paso voy a mi querida provincia de Mendoza. Muy bien. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Andrea, muchas gracias, Andrea. Bueno, agradecerles a todos, especialmente al doctor. La verdad que, bueno, seguiríamos seguramente por horas
Bueno, gracias también, Andrea, por compartir la experiencia y a todos los que están presentes hasta ahora. Decirles que las conferencias siempre quedan en nuestras redes, en las redes del centro. En Instagram nos encuentran como C. Rigan Montes, Centro de Estudios, y en YouTube también. Y ahí tienen todo el material también que vamos compartiendo. Así que, bueno, muchísimos agradecimientos. Creo que hay otra, a ver, no puedo ver, Diego, si hay alguna otra pregunta, si no cerramos. Yo no la puedo ver, no sé si la podés ver vos o alguno de los chicos del grupo. Un minuto. Sí, hay una pregunta de Diana Taverniti. Que sí, ahí lo pude abrir. No sé si doctor quiere hacer algún comentario al respecto. Quisiera consultar cómo ve usted a futuro la formación docente con respecto a la falta de formación católica, que evidentemente es menor con el paso del tiempo. Por otro lado, con la falta de interés de las familias con respecto a la formación que reciben sus hijos. Veo esta problemática en mi ciudad, Villa Mercedes, San Luis, y me gustaría saber su análisis. Bueno, para no ser profeta de malos augurios, pero bueno, es una realidad que todos los que nos dedicamos a la docencia y tenemos que supervisar el ingreso de docentes en nuestros colegios o en nuestras escuelas, sí, centros educativos, sí, nosotros constatamos, creo que me parece que compartirán esta idea de que constatamos con preocupación también esta suerte de decadencia, ¿no? No solamente de la formación católica de los docentes, sino sencillamente la formación humana integral, ¿no? Bueno, es de experiencia común, docentes que eligen por los motivos más, ¿cómo diríamos? No sé si frívolos, pero los menos relevantes para ser docentes, ¿no? Eligen la docencia simplemente porque, bueno, es una carrera corta, no sé, ganan más o menos, acá en la ciudad de Buenos Aires ganan más o menos bien, entonces tenemos chicos, chicas sobre todo, con formaciones muy elementales y muy básicas, que ya vienen de 30 años o 40 años de mala formación en primaria, malos hábitos en secundaria. Entonces, es dificilísimo conseguir un docente bien formado, que tenga, digamos, una estructura mental más o menos armada, competencias lingüísticas desarrolladas, y ni qué decir si tenga formación católica, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entrevisto docentes para suplencias, no para titularización, me dicen, cuando pregunto, yo no le pregunto a veces, pero como saben que es un colegio católico, dicen, sí, yo soy católica, me dicen, sí. Bueno, le digo, ¿y en qué consiste tú? Explícame en qué consiste. Bueno, a ver, yo no es que visito la iglesia, no voy a misa, no recibo los sacramentos, pero yo creo en Dios, creo en la Virgen, bueno, está bien, ok. O sea, nada, lo mínimo, no es que el ir a misa o la asistencia a misa sea lo que define esencialmente a un católico, digo, porque puede haber 50.000 católicos que vayan a misa y piensen cualquier cosa, o vivan de cualquier manera, pero ciertamente es un déficit grave, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos institutos terciarios, FASTA, digo, tiene institutos de formación docente. Bueno, estamos en un proceso ahora de reformulación y de reorganización de los programas, de las actividades extracurriculares que damos a las aspirantes a formación docente para, bueno, para suplir las dificultades con las que ya vienen y para prepararlas. Ahora, yo creo que, a la pregunta que me hacía, creo que Diana, y algo decía también Alejandra en ese sentido, yo creo que hay que hacer un trabajo muy serio una vez que la docente, si la docente es más o menos razonable, digamos, bueno, hay que hacer un trabajo de formación dentro de la institución, con planes de capacitación docente, con programas de formación docente continua, bueno, o proporcionándole capacitaciones externas, si tenemos recursos para capacitación. Nosotros tenemos programas de formación docentes nuevos, de 0 a 5 años de antigüedad en la institución, e inclusive para docentes de más de 8 o 10 años, en los pilares de la educación educativa, en los pilares del proyecto educativo de FASTA, en el magisterio católico sobre la enseñanza, sobre la educación, en filosofía, en pedagogía, en historia de la educación.
bueno, hay que hacerlo, porque no, yo creo, lo digo con todo respeto, de la iglesia oficial no vamos a tener quizás una solución a esto, porque la iglesia, eso parecería que no está interesada en la educación católica, en general, estoy diciendo, ¿no? El Estado menos. Así que si no lo hacemos nosotros, que creo que tenemos un compromiso serio, no lo va a hacer nadie. No sé si respondo, Dayana. A ver. Creo que Dayana me había preguntado. Sí, no sé. sí. Sí, a raíz de eso, yo vuelvo a meter bocado, me van a Sí, vamos cerrando. Está bien, está bien. A raíz de eso, digo, nosotros traemos ahora a Anita Galeano, la hemos logrado traer a Malargüe. El 2 de septiembre tenemos una jornada de formación docente con ella, así que, bueno, claro, bueno. porque es que es así, tenemos que buscar, sí. buscar y armar. Sí, bueno, eso, me parece que es una buena ocasión esta para que nos conozcamos, quienes no nos conocemos, sepamos que existimos, que estamos en tal lugar y que con matices diferenciales estamos llevando adelante una batalla por un mismo objetivo, por unos mismos ideales, ¿no? Que es la educación católica, la formación integral de niños, de jóvenes, de adolescentes, la formación docente de nuestros docentes en el espíritu católico, en la doctrina y en la vida católica. Entonces, ya digo, si no lo hacemos nosotros, no veo muchos actores que estén dispuestos a hacerlo. Entonces, tenemos que unir muy fuertemente nuestras fuerzas y, bueno, en la medida en que podamos darnos ayudas recíprocas, ¿no? Y a bajo costo. Muy bien. Muchísimas gracias. Y damos ya por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. Gracias a Andrea y Dayana por sus aportes, digamos, y preguntas. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos encuentros. Ya Ana pasó ahí nuestros medios de comunicación. Y bueno, bendito sea Dios y nos estamos viendo próximamente. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Ana, Alejandra, Gracias, y a todos los que participaron, a todos los que comentaron. Y bueno, un gusto realmente. Me he sentido muy cómodo y contento de poder compartir con tanta alegría y con tanta, a pesar de los diagnósticos negativos, con esperanza, ¿no? Esta misión, ¿no? Y nunca olvidemos, como ya lo sabemos, pero es conveniente decirlo, que en realidad el que hace todas las cosas es Dios, ¿no? Es decir, entonces, abandonémonos con humildad, con confianza, con ese caminito espiritual del que hablaba Santa Teresita, abandonemos nuestras fuerzas en Dios, porque Él es el que conduce la historia personal de cada uno, la historia de nuestra patria y la historia universal, de modo que, bueno, confiemos en eso, ¿no?